Es radio. Son las 2 de la tarde, es la 1 en Canarias. Servicios informativos. Ha comenzado el año de una manera tan arrebatadora en el continente americano, que casi estamos pasando por alto lo que está sucediendo desde hace 10 días en un lugar muy concreto del continente asiático. Esto que están escuchando es el ambiente que se vivía esta mañana en el Gran Bazar de Teherán, en el marco de las movilizaciones que están teniendo lugar en Irán. Estas movilizaciones están, podemos decir, en fase de cuarto creciente. Hoy se cumplen ya 10 días de lo que comenzaron siendo unas protestas inicialmente pacíficas. Desde hace años esta República Islámica está sufriendo una crisis reputacional sin precedentes, con unas movilizaciones que han ido en los últimos años desde los derechos de las mujeres. Hemos visto cómo se quemaban hijabs en las calles, hemos visto también cómo se reclamaba una situación cultural mejor, y actualmente cómo la crisis económica sin precedentes con el desplome de la moneda local está destruyendo la economía de millones de familias que cada vez son más pobres. Esto sirvió a los comerciantes para protestar hace 10 días ya por la precaria situación que atraviesan, y fue la chispa que prendió la llama. Insistimos en prestar atención a este lugar del globo por lo que pueda pasar en este inicio de 2026. A todo esto se ha sumado en Irán la sed, que no solamente es de libertad, que también, por supuesto, sino de agua. La sequía extrema que ya venían padeciendo se ha agudizado, dejando embalses vacíos, lo que provoca cortes del suministro en muchísimas casas, sobre todo en la capital, en Teherán, donde no tienen ni siquiera con qué fregar, no tienen ni siquiera con qué asearse, con qué ducharse. Y claro, la consecuencia es un clima social explosivo, con un descontento gradual en numerosas ciudades que tiene elementos distintos a las protestas que anteriormente, como comentamos, ya hemos visto. Esta protesta se ha entendido social y geográficamente de muchas maneras, pero lo que ha sucedido es que se ha extendido a ciudades periféricas, uniendo a comerciantes, estudiantes, pequeños empresarios o incluso miembros de distintas etnias. Claro, si ahora, como siempre, las protestas de civiles se habían reprimido como siempre, pues con muchísima dureza, dejando en esta ocasión un saldo de 36 muertos, el doble de heridos y 2.000 detenidos. Esto es lo que ha pasado hasta ahora. Lo que sí que está cambiando, y por eso nos centramos en ello, es que por primera vez hay policías uniéndose a los manifestantes en lugar de reprimirlos. Y esto es un salto cualitativo porque no había sucedido antes. Este régimen basado en la implantación del miedo, la coacción, la amenaza y la represión está empezando a tambalearse. En resumen, impulsado inicialmente por el empeoramiento de la situación económica, este conflicto en Irán ha ido trasladándose al ámbito político, sumando reproches que ya no se centran únicamente en el encarecimiento de la vida o en la ausencia de agua, que también, naturalmente. Están cuestionando la autoridad religiosa y, en particular, el liderazgo supremo que controla las estructuras de este Estado. Claro, no hace falta decir, estará pensando usted, que al presidente de los Estados Unidos esto de Irán le ha venido como al que le toca el gordo en Navidad y le viene un pellizco más en la lotería del niño. Ahora el presidente de los Estados Unidos va por Groenlandia, porque piensa que este trozo del mundo, ¿quién lo va a gestionar mejor que Donald Trump? Por supuesto, nadie. Como país, España, que cree en la paz, en la diplomacia y en la Carta de Naciones Unidas, evidentemente no podemos aceptarlo, como tampoco podemos aceptar que se amenace explícitamente la integridad territorial de un Estado europeo como es el caso de Dinamarca. Y aquí está Pedro Sánchez, cuya voz en el mundo resuena cada vez menos, diciendo que esto no lo va a aceptar de ninguna de las maneras. Obsérvese que Pedro Sánchez no menciona en ningún momento a Donald Trump, no sea que luego al presidente americano le dé por filtrar en la red social X lo que se ha dicho de él, y ahí salga la cuenta de Pedro Sánchez y entonces tengamos problemas. Entonces nuestro presidente, que antaño era un valeroso cruzado antitrumpista, ahora habla de Groenlandia utilizando la voz pasiva refleja o la pasiva perifrástica. Dice, no podemos permitir que se vulnere la legalidad internacional, como si la legalidad internacional la estuviera vulnerando la atmósfera o la Pachamama de la Madre Tierra. No. Lo que hace el presidente del gobierno es no menciona a Donald Trump y preserva de una manera un tanto absurda el anonimato del presidente de los Estados Unidos. Claro, si así es como se hace, es precisamente para no soliviantar al presidente de los Estados Unidos, y es así como lo hace siempre el gobierno de España, Por ejemplo, nunca le pidió a Nicolás Maduro expresamente que devolviera las últimas elecciones que robó o que dejase el poder, nunca. Aquí también se valió el gobierno de España de la voz pasiva refleja. Claro, tras la exitosa operación de extracción del dictador Nicolás Maduro,
que la verdad es que ha sido todo un logro. No iba a privarse tampoco el presidente de los Estados Unidos, además de lo de Groenlandia, de explicar lo que quiere hacer con el futuro de este país. Ayer anunció que van a sacar hasta 50 millones de barriles de petróleo de Venezuela. Y le preguntaban qué vamos a hacer con ese petróleo, presidente. The United States seized 1.9 million barrels of oil on December 10th. We're going to keep it. We're keeping it. Y nos lo quedamos, decía Donald Trump. Maybe we'll sell it. Maybe we'll keep it. Maybe we'll use it in the strategic reserves. Ya nos lo quedamos tal vez para las reservas estratégicas, decía el presidente de los Estados Unidos. Claro, y frente a Donald Trump, como siempre, el nuestro. Pedro Sánchez, esto tampoco lo va a admitir. Se pondrá de frente, no lo va a tolerar. Ayer en rueda de prensa desde París insistió en la posición que, por cierto, había venido expresando Sánchez en las redes sociales durante sus vacaciones. El gobierno de España, desde el primer momento, nunca reconoció al gobierno de Maduro porque infringió las reglas, porque su elección fue ilegítima. Bueno, esto que viene diciendo el presidente del gobierno, que ya ha empezado el año como siempre, faltando a la verdad, esto no es cierto. En rigor, el gobierno de Pedro Sánchez siempre ha reconocido a Nicolás Maduro como presidente y a su viceministra Delcy, que ahora está en el poder como dictadora, y a todo su entramado corrupto. Lo han reconocido porque era el interlocutor del gobierno de España. Al que no quisieron reconocer en el gobierno de España fue Edmundo González. A este sí que no lo reconocieron. Y su gobierno, naturalmente, que reconoció a Maduro como presidente después de robar las últimas elecciones, esto es algo que es un hecho. ¿O es que Pedro Sánchez se ha olvidado de lo que dijo su vicepresidenta sobre lo que había que reconocer el día después de que Maduro robase aquellos comicios? Hay que reconocer los resultados electorales. Esto es lo que hacemos los demócratas en el mundo. Y en segundo lugar, pues sencillamente, ante las dudas, transparencia, transparencia y transparencia. Había que reconocer los resultados. Y el robo lo convirtió Yolanda Díaz en dudas. Luego viene a decir Pedro Sánchez, no, es que el gobierno de España nunca reconoció aquellos resultados. Pregúntele a su vicepresidenta. Por cierto, el gobierno dejó de pedir transparencia cuando Maduro se apropió de algo que no era suyo, como era el poder en Venezuela. Y hablando de apropiar, Maduro dice que Trump ha entrado en Venezuela. Bueno, Pedro Sánchez dice que Donald Trump, ha entrado en Venezuela para apropiarse de sus recursos naturales. Y esto es algo en lo que se va a centrar el gobierno en este inicio de año, con tal de que no se hable de los socialistas que se apropiaron aquí en España de los recursos públicos de todos los ciudadanos españoles. De lo que se habla es de los países que se apropian de los recursos naturales de otros países. Álvarez, ministro de Exteriores, esta mañana en Radio Nacional. Yo quiero recordar que los recursos naturales son parte de la soberanía de un Estado. Y por lo tanto la explotación de los recursos naturales es uno de los atributos más importantes de la soberanía de un Estado. Los recursos naturales de Venezuela son del pueblo venezolano. Lo dice el derecho internacional y desde luego es lo que nosotros vamos a defender. Y es que Trump va a lo que va. Trump va a lo que va, dice el gobierno de España. A por el petróleo. Porque a lo que fueron Rusia y China a Venezuela, y donde han estado todos estos últimos años, ellos fueron a hacer turismo a las playas del Caribe, a disfrutar de las arepas. El argumento sería creíble si durante 30 años de chavismo en Venezuela el gobierno de España hubiera criticado con la misma fiereza a otros países que aún explotan los recursos naturales para beneficio y enriquecimiento de solamente unas élites políticas, mientras un pueblo entero pasa todavía hambre todos los días, porque así es como está el pueblo venezolano actualmente. Así que un poco menos de demagogia, que de esto vamos bastante bien servidos. Miren, en realidad lo que hay en el gobierno de España es bastante miedo a que se caiga el telón venezolano y quede al aire la tramoya española, la tramoya de beneficiarios del régimen venezolano en nuestro país. Que beneficiarios, desde luego, hay muchos. Zapateros incluidos. Vamos a ver de lo que nos depara este año, aunque viendo cómo están las cosas, algunos en este 2026 ya pueden darse directamente por sentenciados. Es noticia. Con Juan Pablo Polvorinos. Es radio.